Muy buenas tardes. Este día tan frío, de lluvia. Saludos, yo soy el profesor Héctor, profesor de matemática y también dedicado a el área de negocio y de temas financieros. Obviamente yo no soy el dueño de la verdad, siempre yo, ¿qué consejo le doy? Buena información y que cotice bien. ¿Ok? Entonces hoy día quiero explicar un poquito acerca de las finanzas, hacer como un resumen donde vamos a ver varios temas y temas bastante interesantes. Entonces vamos a, viendo desde el punto de vista de nuestro objetivo, que vendría siendo identificar los procesos de la administración financiera, considerando diferentes tipos de empresas y sus funciones básicas dentro de la gestión del mismo nombre, ya dentro de la administración del dinero. Entonces, acá, a modo de introducción, tienen que saber ustedes que cuando nosotros nos preocupamos dentro del corto plazo de la administración financiera, nos preocupamos de tres cosas: la adquisición, el financiamiento y la administración de bienes o administración de activos con una mente al tema empresarial, y eso le va a ayudar al progreso de la maximización de utilidades, en el caso del corto plazo, o en las finanzas corporativas, en la maximización del valor, ¿ya? Donde todos ganan, donde es un tema más global, todo no tiene nada que ver con globalización, me refiero con su conjunto de engranaje, ¿ya? Porque ganaría el gerente de finanzas, los trabajadores ligados al gerente de finanzas, el gerente de recursos humanos y los ligados a recursos humanos, operaciones y todos los ligados a operaciones, etcétera. Entonces, todos ahí van ganando. Bueno, y ahí también, dentro de la gestión financiera, son también los procesos que consisten en mantener y utilizar el dinero. Acuérdense que existe el dinero físico y también existe el Bitcoin o la criptomoneda que está de moda, que tiene un riesgo alto. Y también existen otros instrumentos que son los cheques, la tarjeta de crédito o también tarjeta de débito, las cuentas corrientes. Entonces, principalmente a los bancos les gusta más el tema de la tarjeta de crédito, porque obviamente mientras más gasta la persona, se le va cobrando un cargo y ese cargo tiene que ser respondido. Y los cheques no están siendo, bueno, de repente cuando pagan el finiquito a veces lo pagan con cheque, pero en cuanto al trámite, hoy en día es como que se está como intentando desaparecer. Yo creo que no sé si vaya a desaparecer, pero sí tiene como igual su riesgo en cuanto a que se te pierde el tal horario de cheque, la firma, y es todo un caos ya dentro de la situación que pasa dentro de la finanza. Y cuando hablamos de finanzas, tengo que pensar desde las finanzas personales, pero también como empresa, como organización, con o sin fines de lucro, igual, porque siempre pensamos ojalá en el lucro, pero ahí depende de cada persona cómo lo interprete, que nos va a servir para esta administración o financiamiento de los activos fijos y circulante, que en ese caso vendría siendo el efectivo, caja banco, ¿ya? Cuentas por cobrar. Entonces, eso es lo que nosotros nos da como para ir cumpliendo con nuestro objetivo. Lo ideal es, como siempre lo he conversado en clase, no tener bastante activos para tener que cumplir con pagando pasivos, préstamos y esas cosas, porque si no, al final, ¿de qué me sirve esforzarme si al final voy a tener que estar pagando siempre deuda? Entonces, eso hay que, y lo ideal es que esos ingresos sean superiores a los gastos, superiores a los costos, ¿no? Como ingreso por venta o ingreso de actividad ordinaria sea ahí superior al costo. Entonces ahí tener esa ganancia neta y así sucesivamente ir avanzando con todo eso. Y dentro del mercado financiero, que es el tema no menor, porque obviamente de esta institución, de la Comisión para el Mercado Financiero, se va regulando la empresa, la financiera y muchas cosas más. Y bueno, también existe el mercado de bonos, el mercado de acciones que uno puede ir a la Bolsa de Comercio de Santiago, o de repente parece que Valparaíso también tiene su bolsa, o de repente bolsas de comercio internacionales, que nos va a ayudar dentro del mercado de capitales o finanzas corporativas a tener mayor capital. O sea, cada vez que uno tenga más capital, se supone que y cuidándolo bien, obviamente, uno va generando fondos que ahí nos van a servir para futuras acciones, y desde un cambio de maquinaria hasta una renovación de personal o adquirir más personal. Bueno, puede darse, pero muchas cosas. Entonces, dentro existen cuatro funciones de la Comisión para el Mercado Financiero, que son la supervisión, la regulación,
la investigación y sanción y la promoción del desarrollo de los mercados. ¿Ya? Son cuatro y le voy a mostrar sus características. Corre video. La supervisión, principalmente su función es supervisar los mercados, entidades de valores, seguros, bancos, entidades financieras, a través del control y vigilancia del cumplimiento de las normas, normas legales, normas que de repente la regula el Ministerio de Hacienda o Ministerio de Economía, ahí puede estar regulando, dependiendo de los países. Chile debería siempre manejarse por Ministerio de Hacienda y Ministerio de Economía, y también dentro de lo reglamentario y lo administrativo. O sea, hay también, dentro de todo esto, hay un secreto bancario, un secreto del mercado financiero, o sea, no a cualquiera se le entrega la información. Entonces, en eso, dentro de la supervisión, ahí debería cumplir con correcto funcionamiento y que exista este mercado estable dentro de la finanza y para que todas las personas, ojalá, hagan buen uso de él. Y bueno, y los bancos también hagan buen uso de él. Dentro después de la regulación, regula el funcionamiento de los mercados y entidades bajo su ámbito de fiscalización y dictando normas, o también ellos mismos pueden dar instrucciones propias a estas empresas para que en caso de alguna malversación o alguna situación que no se esté cumpliendo, que lo hagan cumplir sin problema. La investigación y sanción, investiga y sanciona el incumplimiento del marco regulador vigente por parte de la entidad o agentes que participan en los mercados que supervisa la comisión. ¿No? Entonces siempre primero, como todas las cosas, se hacen investigaciones, se van viendo caso a caso, viendo cómo se sucedieron los hechos y ahí ya después la comisión ahí ejecuta la sanción. Y la promoción y el desarrollo de los mercados, que siempre han existido iniciativas, iniciativas que ojalá yo le aconsejo a las personas, ya que no caigan en la trampa, no caigan en los inescrupulosos, en los estafadores, porque ahí, o prestamistas informales, porque ahí ya empiezan los problemas. Y ahí incluso han terminado con muerte y suicidio. Entonces, dentro del desarrollo de los mercados, las promociones que se hagan, fijarse principalmente en el CAE, que sea un CAE bajo, y ahí manejarse con los instrumentos que uno conoce, ¿ya? Instrumentos para ahorro, que es muy distinto a fondo mutuo o muy distinto a un depósito a plazo. Entonces, hay que informarse bien y ahí el mercado financiero ahí te puede orientar para todas estas cosas. Dentro del tipo de empresa, chiquillos, vamos a ver solamente las composiciones jurídicas, pero ahí, profe, pero existen empresas grandes, empresas medianas y pymes y microempresas familiares, ¿ya? Eso lo entiendo, no lo entiendo, chiquillos, que existe toda esa. Y ahí no sé si alcance para hablar de todas, pero principalmente dentro de la estructura jurídica, que siempre aconsejo que lo pueda hacer por servicio de impuesto interno, por inicio de actividades, y ahí seguirlos paso a paso, igual cuando uno en la casa hace la comidita a la familia, ¿ya? Y ahí uno va siguiendo, por ejemplo, que existen empresarios individuales, sociedades de personas y sociedades de capital. Lo empresario individual, más conocido como IRL, o sea, empresa individual de responsabilidad limitada, y la sociedad de personas, que existen las sociedades colectivas, que ahí cada uno va aportando y ahí de repente se nombra como el al mandamás, que trata de ahí mandar al grupo y todas esas cosas. Principalmente cuando se maneja mal eso, principalmente ahí caen estafa y ahí queda la escoba. En cambio, la sociedad de responsabilidad limitada, que vamos a ir explicando, que solamente se responde al socio por el monto que aportó dentro de la empresa. Y comandita simple, más conocida como comandita por acciones, ahí va a depender también de ciertas características que vamos a ir explicando. Y las sociedades de capital, que son las sociedades anónimas, que puede ser abierto o cerrada, y también que aquí, bueno, aquí lo toman como acción, lo toman como simple, pero dentro de las situaciones que yo he estado investigando va como muy similares en cuanto a las características. Y la otra que no está acá es la SPA, la sociedad por acciones. Entonces ahí se va regulando y vamos a ver las características por lo menos de lo que tengo. Ahí como en sus comentarios, ahí usted me puede decir ahí que otro tipo de empresas han investigado, y ese es el trabajo de ustedes, ya de estudiar, y ahí yo, como les dije al principio, no soy el dueño de la verdad, y ojalá ahí hagamos que este video lo hagamos de experiencias súper ricas para compartir experiencias.
Entonces, dentro de la tipo de empresas naturales, por ejemplo, ahí yo le aconsejo que existe la empresa familiar o pyme, que pueden meterse a www.servicioimpuestointerno.cl o registro de empresas y sociedades, más conocido como empresas en un día, .cl. Y este tipo de empresas, cuando son de personas naturales, tienen que responder por el 100% del patrimonio. O sea, tienen que poner todo su capital. Y bueno, y ahí también pasa que cuando no se manejan bien estos temas, eh, han existido pymes que lo han perdido todo. Bueno, ahí puede existir variables varias. eh, y ahí uno tiene que ir analizando bien si son capaces de poder llevar una empresa a cabo como persona natural. La empresa individual, como les decía, de responsabilidad limitada. Toda persona natural se encuentra autorizada por establecer este tipo de empresa. Las personas jurídicas no lo pueden hacer y tienen que responder también por su patrimonio. ¿Ok? Entonces, igual son la persona, entonces no pueden adquirir socios, no pueden adquirir personas externas que le llegue el dinero y si no les llega el dinero por otro, se está faltando a la verdad y eso para una empresa individual ya se está haciendo una malversación de fondo, entonces eso hay que tener cuidado, pero ahí ojalá que como persona individual, más que todo tiene que ser responsable de cumplir con todo lo que se pacta, sea una empresa educacional, o sea una empresa minera, por ejemplo, o no sé, cualquier otra empresa que se pueda adquirir como un tipo de responsabilidad individual. En cambio, la sociedad de responsabilidad limitada es similar a una sociedad colectiva, como les decía, pero al final se va respondiendo por lo que ha aportado o por un monto mayor, ya que todo va a depender de la escritura de la sociedad con la que se forma, ¿no? Porque por eso ahí uno va de repente a la notaría, se va regulando todo este proceso eh, para que ahí todo quede claro. Por eso que, como dice el dicho, cuentas claras conservan la amistad. Entonces ahí se va cuadrando todos esos datos y ahí ya como nombre la sociedad limitada, ojalá los socios tengan este objeto social del nombre de la empresa y todo, su root de la empresa, porque no es lo mismo que el root personal. ¿Ya? Eso es una cosa súper importante. Ya eso ya es lo que va limitando en una sociedad responsable y limitada. O sea, pueden formar personas naturales como también personas jurídicas. Entonces, eso también nos da, dentro de todo tiene que quedar especificado dentro de la escritura. Es como el consejo que yo les doy. ¿Ya? Así que ahí para que lo sigan, ahí sí que quieren formar algún día una responsabilidad limitada. Después ya las sociedades de capital, como le digo, la sociedad anónima, por ejemplo, dentro de la sociedad anónima, los equipos deportivos tienen sociedad anónima, blanco y negro, azul azul, cruzado, ¿no? Todos tienen sociedad anónima y que van teniendo acciones que se van promoviendo a distintos públicos y ahí cuando uno compra la acción o el paquete de acciones, ahí si es que le va bien, eureka, va a tener harto dinero. Si no, si le va mal o le empieza una crisis, así como el Titanic, a la baja, estamos mal, porque ahí ya pierde el dinero y puede llegar ahí a la quiebra o perder todo su dinero. Entonces, la idea no es esa, trate de informarse y bueno, que todo le resulte. Entonces, y dentro de las sociedades que son abiertas, una o más condiciones que se pueden cumplir son estas cuatro. Lo importante es que dentro de lo que son las acciones o valores que se cotizan dentro de la sociedad anónima, tiene que estar registrada una bolsa de comercio y registrado en la persona en el registro de valores dentro de los 60 días de su formación. ¿Ya? Ahí, ¿qué consejo les doy? Que se puedan meter a la Superintendencia de Valores Seguros y pueda ahí revisar las condiciones y ahí van a entender mucho mejor, ¿no? En profundidad cuando uno arma una sociedad anónima o cuando quiere entrar dentro de este mundo de la sociedad anónima. La sociedad, por lo menos la abierta, debe tener más de 500 acciones, o sea, accionistas, perdón. Entonces ahí también, mientras más gente, mejor. O sea, ahí se va agrupando ahí la gente que liga al fútbol y que quiere las acciones y ahí se va cotizando en la bolsa, pero todo que sea bien regulado. Por lo menos el 10% del capital suscrito debe ser de más o a más de 100 accionistas. Entonces también eso también va en torno a esto y va relacionado con la proposición número 2. Y bueno, y esta sociedad debe ser elegida voluntariamente.
¿ya? O sea, nadie debe estar obligado a meterse en una sociedad. O sea, yo creo que todos somos grandecitos, ¿ya? Grandecitas, y usted tiene que ser responsable de sus decisiones. Y si no quiere meterse en camisa once varas, no meterse en una sociedad de capital, no se meta, no, así de simple, no hay otra ciencia para esto, ¿ya? Y la sociedad por acciones, más llamada como SPA, ya no es el SPA cuando uno va al solario y esas cuestiones, no van a pensar esa cuestión, pero esto de una forma simplificada, una sociedad anónima, principalmente cuando la empresa o la persona quiere iniciar en solitario una empresa, pero en el transcurso del tiempo ahí sí puede adquirir socios. Esa es la diferencia con la empresa de sociedad limitada o individual de responsabilidad limitada, porque yo no puedo atraer socios. Acá en la sociedad por acciones sí puedo atraer socios en el transcurso del tiempo, no en un inmediato, ¿no? Eso es un tema súper personal y ahí el accionista o el solo accionista tiene que responder hasta el monto de sus aportes. ¿Sí? Esa es como principal característica y ahí ustedes pueden buscar y ahí también se trabaja por acciones nominativas, o sea, solamente las acciones que son a nombre personal yo puedo participar y meterme en el tema de la bolsa y ahí genero la ganancia. Yo no puedo participar en empresas de otros, ¿ya? Es un tema súper importante. Ya yo no puedo participar en la empresa donde trabaja mi amigo y quiero, o la empresa de mi amigo y ahí ya no se puede. ¿Ya? Así que eso hay que tener claro esa parte y créanme que ahí me puede ayudar bastante a tratar de entender la diferencia entre una sociedad anónima y una sociedad de acción. Después una comandita por acciones o en comandita simple, ¿ya? Como va como lo mismo, ¿ya? Que ahí están los comanditarios y los gestores, y los comanditarios solo aportan capital y responden solo por lo que invierten nomás. No se hacen responsables como dueño de la empresa. Hay que tener una separación. Solamente los gestores hacen esa pega y bueno, eso ahí es como que la empresa quedará a nombre de ellos, entonces y va siendo ilimitado, o sea, al final nunca te vas a deshacer de la sociedad, digamos que te vaya a la quiebra, o sea, al final seguir siendo gestor, ¿no? Dentro de la situación. Puede que ahí se cierre y se pueda cerrar definitivamente. Yo creo que ahí depende de cómo se va manejando este tipo de sociedades. Hay gente que no le gusta la encomandita, no es recomendable. Eso para mí no lo recomendaría. Y las cooperativas, que esto se escuchaba antiguamente cuando en el sector agrícola, con las frutas, las verduras, todo eso, ahí uno llamaba las cooperativas, esto como muy antiguo, este concepto, pero también existen, por ejemplo, la Copeuch, que se encarga un poco de estas cooperativas de ahorro y crédito, y obviamente cada socio va teniendo su participación. Aquí no hay seres superiores del nirvana, del más allá, que les va a controlar la situación. No, o sea, las cooperativas son que cumplen con su capital por igual. O sea, aquí no hay entes superiores, ¿no? Esa es la diferencia con las demás. ¿Ya? Porque, por ejemplo, una sociedad anónima, si yo tengo más paquetes de acciones, obviamente me va a creer superior al que tiene menos, pero eso va a depender ahí de las circunstancias que se dé y cómo voy generando esas ganancias que al final se pagan en dividendo, se pagan en dinero efectivo. Entonces, ahí uno va como entendiendo un poquito de esto, ahí ustedes lo pueden leer igual, pueden pausar el video y ahí ya pueden entrar en este mundo y empezar a entender que van a haber cosas bastante entretenidas, positivas, otras negativas y bueno, hay que estar informado frente a todo. Y aquí nos metemos, voy a salirme, desaparecerme, me desaparezco, para que nos metamos en otro mundo que también es súper importante que ustedes entiendan lo básico de los balances de estado de resultados. Acuérdense que un balance es una fotografía, ¿ya? Es como que yo me estuviera ahí con mi celular sacándome una selfie, pero una selfie empresarial, ¿ok? Entonces, dentro de este balance, fíjense que ahí sale estado de situación financiera clasificado, que acuérdense que desde la Comisión del Mercado Financiero yo puedo sacar datos y datos de empresas por sociedad anónima, entonces, porque son las sociedades que sí acreditan sus números, ¿ok? Eso quiero que lo entiendan súper claro allá en sus casas, chiquillos, chiquillas, para que traten de entenderme esto.
y ahí después voy a ir avanzando con el estado de resultado. Entonces, cuando nosotros analizamos los activos, existen los activos corrientes o activos circulantes, y siempre lo primero que tienen que entender es que va el efectivo y el equivalente al efectivo, o sea, con cuánto dinero va manejando o teniendo la empresa. ¿Ya? Acuérdense que está expresado en miles de pesos chilenos, porque sí, para orientarlo un poquitito en sus casas, es una empresa donde venden los colchones, ya toda la cuestión, ya por lo que me han contado ahí, las casitas, ¿no? Para dormir, ahí podría decir otras cosas más, para echar el chiste cruel, ¿ya? Y ahí ya estaríamos viendo que si nosotros comparamos el 31 en balance al 31 de diciembre del 2021 con el del 2022, ya el 2022 en el efectivo ya es más alto, es 1.312.387 versus 1.173.920. Entonces, si yo empiezo a hacer un análisis del valor, ¿ya? Entonces usted toma la calculadora, entonces voy a salirme acá, pero que ahí puede estar comunicando la información y puede hacer algo tan simple como una resta. 1.312.387 menos 1.173.920. Entonces, entre solamente el efectivo y equivalente efectivo de año, empieza a hacer esa diferencia. Pero que se lo vean en sus casas, que se note bien, lo voy a dejar ahí por tiempo, ¿ya? Para que usted entienda que si yo hago una diferencia, voy a destacarlo para que usted me entienda, entre hacer esta diferencia versus la del año 2021 solamente en el efectivo, significa que lo que está con verde fue aumentado, o sea, aumentó, creció su valor de efectivo de caja, ¿ya? Después empezamos a conocer otros activos no financieros corrientes. Ahí están sus resultados. En el año 2022, 733.301. En el año 2021 sería 135.829. Otros activos no financieros corrientes, ya ahí, parece que estaba leyendo ese. Ahí. Ah, no, otros, después deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, entonces 11.376.000 068 y acá 12.640.000. O sea, aquí se empezó ya a disminuir, entonces voy a ir subrayando igual sobre qué base uno puede empezar a sacar ciertas diferencias y bueno, y también los pesos, porque uno se supone, chiquillo y chiquilla en sus casas, que como uno va sacando los pesos de cada activo, uno va tomando el valor y lo va dividiendo por el total de, en este caso tendríamos que ver por los activos correctos, o sea, pero también para hacerlo ya más general, yo le aconsejo que lo haga más general, no tan específico, es como tomar el efectivo y dividirlo por el total de activos, ¿no? Genera una división y ahí después lo multiplica por 100, ¿no? O sea, más conocido como la regla de tres. Entonces, ahí después salen deudores comerciales, otras cuentas por cobrar, cuentas por cobrar entidades relacionadas. Entonces, y aquí ya empezamos, como les digo, pues yo quiero pintar los resultados que se nos van dando para que ahí ustedes hagan el cálculo en su casa, es que yo puedo generar la comparación entre el activo corriente versus el total de activos, que son, en este caso, para el año 2022, 76.959.011 pesos. Usted hace la división, lo multiplica por 100 y ahí le va a dar el resultado, ¿ya? En su composición. Por eso les digo, las composiciones siempre son porcentuales, ¿ya? Nunca lo olviden, ¿ya? Nunca va a ser, porque si yo estuviera viendo la diferencia en dinero, tendríamos que ver por medio de restas. Y ahí ver cuánto es lo que creció, cuánto fue el margen de crecimiento, ¿no? En cuanto a los activos por año, que eso también se puede analizar. ¿Ok? Entonces, hagámoslo bien, ahí vamos analizando cada dato y créanme que les va a ser ahí más útil que ir colocando otro color para que, por ejemplo, aquí estamos lo que voy a con celeste, que serían los activos no corrientes. Ya lo vamos a dejar ahí
trabajando según este serían los activos corrientes, y ahí ya, como les digo, siempre dividir por respecto al total y multiplicarlo por 100. ¿Ok? Y ahí vas a ver la composición de cada uno de los elementos, ¿ok? Que si no después, eh, lo más probable es que ahí se le va a generar ahí una dificultad y después les va a causar problemas. Entonces la idea es que todo esto para ustedes se le haga más simple de poder analizar, ¿vale? Entonces, ahí está el total de activos, ¿ya? Que obviamente aquí bajó, oh chiquillos, en el 2021 teníamos 90.836.073, pero acá en el año 2022 bajó a 76.959.011 pesos. Entonces, ahí yo creo que lo que se empezó a aumentar como cantidad de activos empieza el tema de las propiedades, planta y equipo. Ahí empezó un gasto, o, bueno, yo digo gasto, pero es inversión en realidad, que empezó a crecer. Entonces, ahí ya, pero yo creo que ya al ver los temas de las cuentas por cobrar y todo eso, ahí puede generar ahí una diferencia y ahí haga que este valor haya bajado, ¿no? Entonces, ahí uno va analizando eso. Después, los pasivos. Ah, un detalle. Recuerden que yo de los activos, yo empiezo a analizar lo que es la liquidez. Acuérdense que los ratios de liquidez son la razón corriente o liquidez corriente, la liquidez ácida o ratio ácido, ¿no? Y el ratio que tiene que ver con caja banco, ¿no? Con el disponible, ¿no? Pero existen tantos ratios en general para la liquidez, entonces la idea es que ustedes puedan analizar eso, lo puedan analizar de forma profunda con la fórmula de los ratios y se da cuenta de lo que les digo. Entonces ahí va a ver su composición y créanme que les va a salvar bastante a la hora de interpretar datos de balance de estado de resultados. Y después nos vamos a meter con los pasivos. Entonces los pasivos son compromisos que uno debería estar en el mundo de las deudas o del financiamiento, mejor dicho, para poder cumplir de buena forma con los pasivos. Entonces acá, por ejemplo, otros pasivos financieros corrientes, entonces en el año 2022, a ver, estábamos pintando el 2021 con amarillo y el otro lo vamos a pintar con vamos a ver si lo puedo borrar ahí, y lo vamos a pintar como corresponde, con este. Entonces ahí uno se va dando cuenta que eh, este año igual tuvo poca deuda, o sea, pasivos corrientes totales entre el 2000, año 2022 y el 2021, haciendo toda esta sumatoria de indicadores. Acá en el 2021 hubo más deuda que en el 2022, ¿ya? Entonces, lo ideal es que los activos que se nos dan acá, eh, lo ideal es que no tenga que comprometer para pagar este tipo de deuda, disminuir este tipo de deuda. Después, bueno, y aquí qué elementos van saliendo de los activos corrientes, otros pasivos financieros corrientes, cuentas comerciales, otras cuentas por pagar. Ojo con esto, una cosa es, los activos trabajan con el cobrar y dentro de los pasivos trabajan el pagar, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, activos por cobrar, pasivos por pagar, ¿no? Que lo dije bien, ¿no? Y no, no vuelvan a repetir. Activos por cobrar, pasivos por pagar, ¿no? Tiene que ahí, pero dejarlos claros y no estarlo ahí enredando y que ustedes entiendan esto. Y ahí ustedes se van dando cuenta que, ojo, que cada empresa va teniendo sus propios nombres en las situaciones, ¿ah? Tengan cuidado con eso. Y aquí paseo por arrendamiento, ahí está lo que gastan por el arriendo, me imagino, de los locales o de las bodegas, si que ellos tienen bodegas, provisiones por beneficio a los empleados, también ahí se va generando. Entonces ahí todo eso ustedes lo pueden comprobar. O sea, si ustedes tienen calculadora científica, ustedes pueden hacer ese cálculo y lo pueden comprobar y sacar la proporción. Ya recuerden, como les digo, la proporción, chiquillos, si lo quieren hacer de forma específica, tienen que tomar cada uno de los valores, dividirlos por el total eh, de pasivos corrientes y multiplicarlos por 100. Ya tienen que hacer la regla de 3. Si quiere hacer un tema más global, tome el activo con el total del pasivo corriente y divídalo
por el total, en este caso, que vendría siendo el total de pasivos, que aquí está. ¿Dale? Entonces, ustedes tienen que hacer ese trabajo y ahí ustedes me van colocando en los comentarios o me van ahí en los mensajes, me van ahí tratando de ver cómo lo hicieron. Pero lo importante que ustedes ahí estén mentalizados, estudiando bien este tema, es que entiendan cómo se van clasificando o qué elementos van siendo integrados para que ahí se vayan sacando los pasivos. Entonces, por ejemplo, acá, como estamos hablando de no corriente, por ejemplo, otros pasivos financieros no corrientes, vamos a hacerlo con los mismos colores para... Entonces, fíjese que en el año 2021 es donde se pagaron mayor cantidad de activos no corrientes. ¿Sí? Entonces ahí ustedes lo pueden ver, entonces ahí pueden sacar sus conclusiones sin problema. Lo importante es que para todo esto de los números, chiquillos y chiquillas, como lo digo como profesor de matemática y finanzas, no tenerle miedo al número. ¿Ya? El número es número, pero cuando uno lo interpreta, uno le encuentra más valor y lo encuentra más entretenido. Si no, de lo contrario, van a estar siempre pensando en lo terrible. Y se supone que la matemática o las cosas están hechas para vencer, no para tener miedo. Entonces, ahí son dentro de las cosas que ahí tienen que ir manejando y créanme, chiquillos, que se les va a hacer más fácil la vida cuando uno va interpretando estos datos y se le vaya haciendo más útil a la hora de interpretar. ¿Ok? Entonces, repito, si ustedes quieren hacer un análisis parte por parte, porcentual, tome sus datos, divídalos por el total en este caso de pasivo corriente y le va a dar el porcentaje solamente de ese indicador. Si quiere hacer algo más global del total de pasivo corriente, lo divide por el total de pasivo y lo multiplica por 100 y ahí va a tener porcentaje. ¿Ya? Siempre por regla de 3, lo mismo para el año 2021. Entonces, para que ahí lo hagan de tarea, se profundicen en eso, se mentalicen, porque ahí hay que hacerlo con fe. ¿Ya? Hay que hacerlo con ahí. Y créanme que ahí se les va ahí a aumentar muchas cosas y el interés de encontrando solución por solución y se le va a hacer ahí bastante interesante y ahí podemos ir sacando después, como le digo, los ratios, que existen ratios para la liquidez, ratios para la rentabilidad, ratios para la actividad, eh, otros ratios que dicen ahí volviendo a la solvencia. Entonces, bueno, ahí vamos a ir avanzando en eso. Y, bueno, y aquí el patrimonio, existe estos indicadores como que son el capital pagado, lo vamos a subrayar, ganancias acumuladas, y bueno, y aquí también van dependiendo también otros nombres, o sea, eh, por ejemplo, aquí sale patrimonio atribuible a los propietarios de la Contralora, y también sale participaciones no controladas, no de las controladoras, o sea, que son otros grupos, me imagino yo. Ya de repente las controladoras pueden ser otras sociedades que se formen ahí entre medio para la empresa sí. ¿No? Entonces, todo va a depender según la empresa. ¿No? Ok, no todas las empresas son iguales. Ya, por ejemplo, el caso del FP, por ejemplo, vamos a retomar un poquito, y aquí aparece inventario. Y aquí en el inventario, vamos a ver si es que lo estoy haciendo bien, aquí esta empresa paga inventario, pero una FP, por ejemplo, no paga inventario. Entonces, eso también es una cosa muy interesante. Por eso yo decía que no todas las empresas se manejan de la misma manera. ¿Ok? Entonces, eso también es un análisis, chiquillas, en sus casas. No crean que uno está haciendo un análisis simple. O sea, lo ideal es que yo se lo explique simple, pero que me entienda que, cómo se van haciendo las cosas. ¿No? Ahí después me colocan sus comentarios y la idea es aportarle a lo que estamos ahí haciendo. Después, en el tema de los estados de resultados, que ahí ingreso de actividad ordinaria, lo que le estaba diciendo yo, que es lo mismo que ingreso por ventas. Mm, Acuérdense que todas las empresas tienen nombres diferentes. Y acá el costo de venta lo voy a colocar con rojo porque siempre se resta. No empieza a hacer una diferencia y ahí después se va sacando lo que se conoce como la ganancia bruta. Pero que se nota ahí. ¿No? Vamos a ordenar mejor.
Considero sale más fácil hacerlo ahí. Entonces, del ingreso de actividad ordinaria, eh, el costo de ventas y después la ganancia bruta. Entonces, y después de eso, ¿ya? Porque aquí voy a, por año, acá este debería ser el total como para el 2022 y este el total del 2021. También ustedes pueden hacer lo mismo, chiquillos. Yo puedo hacer una comparación de ganancia, generar una división de ganancia bruta por la ganancia, o también al revés. Parece que hay un ratio que lo ve al revés, ¿ya? Que la ganancia neta dividido por la ganancia bruta. Entonces, y ahí aparte que, fíjese que ahí sorprende cómo esta ganancia en el año 2021 fue más alta que la del 2022. Entonces, eso, si yo fuera inversionista, es preocupante. Ya tengo que analizar el por qué está pasando esto. Pues ahí a ver el tema con los costos de venta o está teniendo mucho gasto. Ahí son miles de factores o de hipótesis que pueden ser verdaderas, falsas. Entonces, ahí, por ejemplo, aparece un dato súper alto, como le digo, no menor, que tiene que ver con esto. O sea, subrayé con el mismo color, que son los gastos de administración. Muy alto, ¿se fija? Entonces, eso igual es preocupante para una empresa, deberían ser no muy grandes esos gastos. Entonces, ahí dependiendo de eso, se va haciendo el análisis y ahí, ojo que cuando está con paréntesis y con rojo es porque se tienen que restar chiquillos, chiquillas, ya en sus casas. Entonces, ahí con eso se van logrando los datos, ahí se va restando, porque ahí aparece, como le digo, el concepto de gasto por impuesto a las ganancias. Acuérdense que las empresas en Chile pagan un impuesto del 27%, no sé si más o menos, ¿no? 27%. Las personas naturales por los boletos honorarios pagan un 13%, antes era un 10,75 y ahí ha ido subiendo y quieren cada vez aumentar los impuestos por boleta honorario. Entonces, eso también ahí va a repercutir mucho que cada vez le sacan el impuesto a la clase media. Entonces, no estoy de acuerdo con eso. Entonces, ahí dependiendo de eso, y ahí ya da como para interesar ahí ciertos análisis o ciertos nombres que ahí se van conociendo dentro de un estado de resultados. Como le digo, cada empresa tiene nombres diferentes o conceptos que se van aumentando, porque como te digo, a mí me preocupa esto, un gasto de administración muy alto. ¿Ya? Y bueno, y aquí también el costo de venta también es alto también, dentro de SIC, es alto. Entonces también no es para estar orgulloso. También si yo soy un gerente de finanzas, no es para estar orgulloso que un costo de venta sea alto. Debería ser ojalá lo menos posible. ¿Ya? Entonces eso también es parte de eso. Y después el flujo de caja o flujo de efectivo también se le llama, es lo mismo. Y acá sí lo voy a proyectar porque no se nota mucho. Y acá aparecen los flujos de efectivo de las actividades de operación. Ya acá aparecen los flujos procedentes de la actividad de inversión y los flujos procedentes de la actividad de financiación. Acuérdense, siempre son tres, ya cuando uno realiza un flujo de efectivo, o por lo menos las empresas siempre van a clasificar sus flujos de efectivo en tres partes, ¿vale? Entonces, dependiendo de su cada total por año, le va a empezar a dar un margen que ahí después le va a dar un total donde dice efectivo equivalente al efectivo al final del periodo, que es esto. ¿Ya? Obviamente expresado en miles de pesos chilenos. Entonces, ahí uno puede analizar que ciertos cobros son bastante altos. Entonces, yo me preocupa cuando los montos son muy altos, porque significa que no están manejando bien el tema de los cobros o del pago de esos cobros, o también pueden haber proveedores que no le pagan a la empresa. Entonces, eso también es un arma de doble filo, una lucha ahí constante que tiene la empresa, que de repente en vez de que te paguen a 60 días, 90, te cobran o te pagan a 120, 180 días. Entonces ya uno como empresa se desespera a la hora de que la gente te cumpla con los cobros y con los pagos. Entonces eso también es responsabilidad también.
de ir vigilando esto, de ir manejando los números, ya al final se tiene que ir con números y manejo de dinero. Entonces, eso también hay que analizarlo bien. Esto es solamente un análisis básico, chiquillos y chiquillas en sus casas. Y lo importante es que vayan conociendo cada uno de estos términos. Eso es lo ideal que ustedes lo vayan a entender, pues pausar el video y ahí ir entendiendo y por qué se va dando estas composiciones, estos valores, y cuánto le corresponde dentro del total, ¿no? Entonces, ese también es como la tarea que tienen ustedes para la casa, de ir tratando de ir viendo estos flujos de efectivo, los análisis y todo, y ojalá siempre para la empresa tener capital, ¿no? Si no tienen capital, al final van sujetos a la quiebra, entonces no tiene sentido. Ya, chiquillos, entonces me espero que en este resumen de conceptos de finanzas, definiciones, ojalá vamos a seguir profundizando en esto. Ustedes me hayan entendido cómo se van haciendo ahí los cálculos, o yo se los digo como regla de tres, pero lo importante, chiquillos, es ver esos números y que los sepan ahí identificar o comparar, ¿ya? Y ahí dar su opinión, ¿no? Una opinión con respeto, una opinión con fundamento, ¿ya? No nada las cosas porque sí. Y bueno, y ahí ya vamos a estar ahí listos y dispuestos para ser unos máster en matemática y finanzas, ¿ya? Así que yo me desaparezco y que les vaya ahí súper, ¿ya? Así que nos vemos. Bendiciones para todos.